Buenos días. Seguimos hoy con nuestro estudio de eclesiología, es decir, el estudio de lo que la Biblia dice sobre la iglesia de Jesucristo. Y hoy nuestra lección es la lección 8, que se trata del gobierno y de la disciplina en la iglesia. Y recuerden que cuando yo hablo de iglesia, estoy hablando de lo que se suele llamar iglesia local. En primer lugar, miremos algo del gobierno de la iglesia, aunque no se puede separar los dos completamente. Puede parecer que estemos tratando el tema al revés. Los oficiales de la iglesia primero y luego el gobierno de la iglesia. Muchos lo han tratado en el otro sentido. La verdad es que el Nuevo Testamento nos da mucha más información sobre los oficiales de la iglesia, los ancianos y diáconos, es decir, sobre las personas que sobre el estilo de gobierno. La realidad es que el Nuevo Testamento da más importancia al quién que al cómo. ¿Cómo se debe gobernar una iglesia? O en otros términos, ¿qué es una iglesia? ¿Es una monarquía? ¿Una democracia? ¿Una teocracia? El doctor Whitcomb trató el tema en los términos siguientes. Desde un punto de vista, la Iglesia del Nuevo Testamento es una teocracia, porque Cristo, el jefe supremo de la Iglesia, gobierna y rige en su propio cuerpo. Desde el punto de vista humano, sin embargo, la Iglesia es una democracia, porque el Espíritu es el consolador y consejero de todos los miembros. Por tanto, ninguno de ellos o ningún grupo de ellos tiene el monopolio de la presencia del Espíritu o de sus directivos. Así leemos en Hechos 15:28 que al tomar la decisión doctrinal más importante que habían tomado hasta entonces, dice, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, versículo 23, enviaron el mensaje a los hermanos de entre los gentiles en los términos siguientes. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Por si hubiera todavía alguna duda, en el versículo 22 leemos, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y con toda la iglesia. Ahí ningún individuo o grupo o clase de personas reivindica la autoridad absoluta. Ni papa, ni cardenales, ni obispos, ni sacerdotes. Cuando dice que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, es obvio que el nosotros comprende toda la multitud, del versículo 12. Y esta multitud que ha seguido la discusión está incluida en el mensaje final. La decisión fue tomada sobre la base de las Escrituras después de haber escuchado las pruebas presentadas. Y no fue Pedro quien dio la conclusión. ¿Cómo habría sido normal si fuera el primer papa? Si no fue Jacobo, seguramente el Santiago de la epístola. Whitcomb sigue comentando que ello es una combinación de la democracia en el mejor sentido y de la teocracia. En las iglesias jerárquicas, como la Iglesia Católica Romana y la Iglesia de Jesucristo y de los Santos de los Últimos Días, mormones, y también en la mayoría de las sectas, se considera que Dios habla a los jefes humanos de la iglesia. Estos, o del grupo de iglesia, estos pasan el mensaje a los jefes locales. Y los fieles solo tienen la responsabilidad de obedecer en plena sumisión. Ahora bien, no vamos a encontrar en la Biblia los estatutos para el gobierno de la iglesia. Si bien se ve un espíritu muy distinto entre lo que hay en el libro de Hechos y los sistemas de leyes con que se rigen una multitud de iglesias, hay, sin embargo, algunos principios bíblicos de gobierno
junto con unos ejemplos. Empezamos en el Evangelio de Mateo 18, 15 a 20. Hallamos el primer ejemplo. Ahí se trata de un caso de disciplina. Primero, un creyente que ha visto pecar a otro lo reprende personalmente. Si eso no funciona, va con otro. Si tampoco funciona esto, lleva el caso a la iglesia. Y si la persona rehúsa escuchar a la iglesia, entonces la iglesia le trata como un gentil y publicano. Por lo tanto, la iglesia entera toma cartas en el asunto. Y a menos que cambiemos la definición de la iglesia, esto significa todos los miembros y no solo el consejo de la iglesia. En Hechos capítulo 1 encontramos otro ejemplo cuando se elige un sucesor a Judas Iscariote. Ahí Pedro toma la iniciativa al mostrar que hay una necesidad. Pero cuando se trata de designar el sucesor, parece que todos los creyentes juntos designan a dos posibilidades. Luego, entre aquellos dos echaron suertes. Eso fue antes de Pentecostés. No hay ninguna evidencia de que este método de echar suertes haya sido repetido en el futuro. En Hechos capítulo 6 vemos cómo trataron el conflicto sobre la ayuda a las viudas. Miembros de la asamblea presentaron el problema a los apóstoles. Los apóstoles, al rehusar tomar en manos la administración de aquella distribución, sugirieron que se nombraran a algunos administradores. Así echaron nuevamente la responsabilidad sobre la asamblea. Como ya hemos visto, fue la misma asamblea, toda la multitud, quien nombró a los 7. El problema fue presentado por la asamblea y fue resuelto por la asamblea. En Hechos 11, 18 primeros versículos, vemos cómo Pedro tuvo que dar cuenta de sus acciones a la iglesia. En el versículo 1 leemos los apóstoles y los hermanos. Al principio hubo oposición a lo que él había hecho, y cuando Pedro explicó lo que había pasado, todos ratificaron sus acciones. No se trató solo de los apóstoles o de algunos líderes. En Hechos 11, versículo 29, una iglesia en Antioquía que había nacido espontáneamente en términos humanos, tomó la decisión de enviar ayuda a los creyentes de Judea. Eso parece haber sido una decisión estrictamente de la iglesia, sin recibir presión alguna por parte de Jerusalén. Y eso demuestra que el gobierno de la iglesia es interior, es interno. En las epístolas de Pablo, vemos cómo las iglesias locales se autogobernaban bajo los consejos apostólicos, arreglando sus propios problemas interiores y a veces colaborando con otras iglesias en asuntos económicos. Whitcomb cita a Lindsay, un escritor presbiteriano, que dijo de las iglesias del Nuevo Testamento que eran pequeñas repúblicas que se gobernaban a sí mismos. En otra lección hemos examinado el asunto de la autonomía de la iglesia local. Además de ser autónomos, las iglesias son responsables. Los líderes tienen que dar cuentas de sus acciones a sus miembros. No dominan sobre la fe de los miembros. 1 Pedro 5. Y las decisiones que se toman en consultación con los miembros. Hemos visto en la elección de ancianos cómo toda la asamblea toma cartas en el asunto. Hechos 14:23, recordando que la palabra constituyeron significa hicieron designar por mano alzada. Así vemos que hubo iniciativa e instrucción por parte de los líderes, pero que la decisión final quedaba en manos de la asamblea. Y eso es normal cuando tomamos en consideración lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ya vemos que la iglesia, por tanto, no es una jerarquía, ni en el sentido local, con unos líderes que toman
todas las decisiones, ni tampoco en el sentido interiglesia, en que un grupo de personas en alguna localidad tienen decisiones que afectan a todas las iglesias. Cada iglesia es autónoma, independiente en el sentido decisivo, pero esto no impide que las iglesias colaboren juntos voluntariamente en proyectos y para responder a necesidades que surgen. Pablo no dudó en tomar una colecta de las iglesias de Macedonia y Asia para ayudar en una situación difícil en Jerusalén. Cuanto más independencia hay en la iglesia local, cuanto más hay la obligación de compartir y trabajar juntos con otras iglesias. Pero veremos este aspecto en otra lección. Lo importante aquí es reconocer que no había iglesia más importante que los demás. Ahora bien, cuando se habla del gobierno de la iglesia local, hay algunos que automáticamente se encierran en sí mismos, no quieren pensar en esto, porque les parece un tema carnal. Es que han visto luchas del poder y piensan en la política nacional, en que cada cual lucha en contra del otro para conseguir un poder personal. Y eso no tiene su lugar en la iglesia. Pablo advirtió claramente en 1 Corintios capítulo 1 en contra de los grupos que se forman con distintos nombres dentro de la iglesia. Prohibió la maledicencia y las divisiones dentro de la iglesia. Satanás quiere destruir la paz y la armonía entre los hermanos. Por esto Pablo exhortó a los ancianos: mirad por vosotros y por todo el rebaño, en Hechos 20:28. Como líderes, no somos pequeños papas, ni tampoco caudillos. En las iglesias del Nuevo Testamento no había lugar para caudillos, ni tampoco hay lugar para tales en las iglesias evangélicas hoy en día. El liderazgo ha de ejercerse principalmente mediante el ejemplo y la enseñanza. La autoridad del líder reside en la palabra de Dios que él está enseñando y no en su persona o su posición. Esto no excluye el hecho de tomar iniciativas, a veces que no sean muy populares, y de demostrar cierta valentía, pero no hay que olvidar que los demás miembros también tienen el Espíritu Santo y hay que saber ser pacientes, esperando que el Espíritu Santo haya iluminado también al resto del redil. Si bien vemos en el Nuevo Testamento algunos principios generales de gobierno de la Iglesia, no hay instrucciones detalladas. Nadie puede decir correctamente: nuestra Iglesia sigue los principios novotestamentarios de gobierno en oposición a otras iglesias, porque aquellos principios neotestamentarios no existen a menos que hablemos en términos bastante generales. Por tanto, tenemos que evitar de tener un orgullo eclesiástico en el tema de gobierno de iglesia. Eso no nos libera, sin embargo, de tener la clase de gobierno de iglesia que nos apetezca a cada uno, porque si el Nuevo Testamento no entra en detalle en cuanto a cómo organizar el gobierno de la iglesia, sí que nos da principios que son claramente contradictorios a algunas formas de gobierno. Sería bueno que examináramos las formas de gobierno de iglesia que existen actualmente en el mundo. Hay tres. Primero, el gobierno episcopal. Este es el modelo que sigue la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Anglicana o Episcopal y la Iglesia Metodista también siguen este modelo. La autoridad en estos casos reside localmente en los ministros y sacerdotes y en el ambiente más extendido en una jerarquía de obispos y arzobispos. Particularmente en la Iglesia de Roma, se pretende que estos ministros son elegidos por Dios como sucesores a los apóstoles. En otras iglesias, los obispos pueden ser nombrados o elegidos a vida por una asamblea de delegados o pastores,
Pero una vez nombrados, los obispos tienen toda la autoridad de actuar conforme a lo que juzguen apropiado. Luego hay el gobierno presbiteriano. El sistema presbiteriano fue el sistema adoptado por muchas de las iglesias de la Reforma. Esto es un gobierno por representantes elegidos por las congregaciones. Estos representantes forman localmente consistorios, que se agrupan en presbiterios, que se juntan en sínodos y finalmente en asambleas generales. Esta forma de gobierno es democrática, pero no enfatiza la independencia de la iglesia local. Es decir, la iglesia local no se autogobierna. Se somete más bien a un cuerpo de líderes de varias iglesias. La ventaja de este sistema es la relación y fuerte unión que existe entre las congregaciones cuando el sistema funcione como se debe, por cierto. Luego hay el gobierno congregacional. Este sistema pone el acento sobre el autogobierno de la iglesia local y el poder soberano, en el sentido humano de la palabra, de la asamblea de los miembros de la iglesia local en asuntos que afectan a aquella iglesia, siempre. Es la forma de gobierno que muchas de las iglesias que se suelen llamar evangélicos han adoptado. Las iglesias bautistas insisten fuertemente en esta forma de gobierno. También las asambleas de hermanos y las iglesias libres lo practican. Hay que saber hacer la diferencia entre un principio de gobierno que unas iglesias han adoptado y la forma de gobierno que siguen en la práctica. Podría haber, por ejemplo, unos grupos de iglesias bautistas que parecerían en algunos sentidos que siguieran más la forma de gobierno presbiteriano, si su asociación haya llegado a tener más influencia y poder localmente que la misma iglesia local. Pero esto solo significaría que tales iglesias no estén practicando el sistema de gobierno que profesan. Yo utilizo las iglesias bautistas en este ejemplo simplemente porque la forma de gobierno congregacionalista es generalmente claramente definido en sus estatutos. En el sistema congregacional, pues, es la congregación de la iglesia local que decide la recepción de nuevos miembros, la elección de sus pastores o ancianos y diáconos, las cuestiones de disciplina y de doctrina. Hemos dicho que en este sistema la iglesia local es completamente independiente en la cuestión de su gobierno. Eso no impide que las iglesias se asocien entre ellos para colaborar en proyectos. Además, una iglesia local puede pedir la ayuda de alguien de afuera para resolver un problema interno. Puede tratarse de ayuda económica o puede ser la resolución de una disputa. Sin embargo, el poder decisivo siempre permanece en el cuerpo de creyentes que son miembros de aquella iglesia local. Luego miraremos la disciplina en la iglesia y pondremos esto en un segundo video que doy sobre esta misma lección. Entonces les animo a mirar enseguida segundo video, ya que los dos temas de gobierno y de la disciplina van juntos.